Tres candidatos de Podemos aspiran a liderar el partido en Navarra. Hoy debate en este marco de elecciones primarias en la Muga, aquí en Navarra Televisión. Eduardo Santos, uno de los candidatos, plantea la posible debilidad orgánica en la actual dirección de Podemos, en este caso ocupada por Laura Pérez. ¿Debilidad orgánica? Discrepo absolutamente de tal afirmación. De hecho, me sorprende que Eduardo hable de debilidad orgánica cuando el Consejo Ciudadano de Navarra ha sido perfectamente coherente con un programa político y con un acuerdo programático que hemos venido defendiendo y a donde hemos llevado los principales debates que se han ido dando a lo largo de estos 2 años y donde, por cierto, lo siento, pero no lo he visto nunca cuando han sido abiertos a todo el mundo, porque lo más importante, la transparencia, la información es clave para poder decidir y, sobre todo, juzgar con conocimiento de causa. Sí que es cierto que ha habido deficiencias como consecuencia de una formación que se crea de forma rápida con personas que son voluntarias y que, desde luego, en algunos casos han defendido no posiciones puramente técnicas, sino posiciones políticas. Y para cubrir esas deficiencias técnicas tenemos unos grupos de apoyo conformados por gente que tiene años de experiencia política, técnica, y que nos está haciendo un trabajo encomiable y que no podemos dejar de agradecer, porque son los que nos han permitido llegar hasta aquí. ¿Dónde se ve esa debilidad entonces, Eduardo? Una última apunte, por favor. A mí es que me sorprende que se hable al mismo tiempo de hiperliderazgo y de falta de dirección política, que era también otra de las acusaciones. Lo cierto es que siempre hemos tratado de democratizar las decisiones, a veces en el Consejo Ciudadano, otras veces incluso abriendo asambleas abiertas, y desde luego esa coralidad la hemos defendido siempre, y ahí vemos cuando hay tantas representaciones de Podemos, porque Podemos somos muchas y lo defendemos así. ¿Dónde vemos entonces esa debilidad que argumenta o que al menos contempla Eduardo Santos? Bueno, este es un tema que hemos mencionado y realmente a nosotros nos gustaría mucho más hablar de proyectos de futuro y no de hablar del pasado, pero ya que Laura lo ha negado, creemos que tenemos que dar algunos pequeños datos. Cuando hablamos de hiperliderazgo, es decir, que la dirección, quien es responsable de organizar todo el partido, realmente lo acapara todo y no es capaz de generar un equipo alrededor que sea quien pueda transmitir con responsabilidad, digamos, esa dirección política. No vale hablar de voluntarios, porque voluntarios no significa irresponsables. Voluntarios son personas que generosamente dan su apoyo y su trabajo al partido, pero no se les puede hacer de menos. Algunos datos. Hemos tenido 3 secretarías de organización y vamos por la 4ª, por cierto, ninguna mujer. No se ha hablado de secretaría política. La Secretaría de Feminismos no ha generado ningún plan de igualdad dentro del partido y tampoco ha comparecido, digamos, en los medios ni internos ni externos, ni a formación, ni a ningún otro tipo de planteamiento. Hay una persona liberada para dinamizar círculos y no hemos generado ninguno más de los 17 círculos que teníamos al principio. La Comisión de Garantías no ha funcionado, no ha habido medios. Hay personas que van en su candidatura y que dimitieron de la anterior Comisión de Garantías en el primer momento, ¿no? Y hay una falta de relación con las instituciones, Congreso, Senado. Insisto, la Comisión de Coordinación con el Parlamento no se reúne hace un año y con los secretarios generales municipales la última reunión no es más que de mayo del año pasado. Bueno, pues contraste desde luego considerable en esta idea o en este planteamiento, ¿no, Francisco? ¿Alguna fórmula intermedia quizá para resolver estos posibles momentos de laguna que arguyen de una manera y otra el resto de los candidatos? Decía Antonio Gramsci que la única manera que existe de predecir el futuro es organizarse para que eso que queremos que suceda ocurra de una vez. Es cierto que tenemos importantes deficiencias en la organización. Yo soy secretario general municipal y, como ya se ha apuntado aquí, en 2 años que tiene la formación morada aquí en Navarra, solo nos hemos reunido una vez. Hablan mucho las compañeras y los compañeros de empoderamiento. El empoderamiento solo se consigue respetando a las personas, solo se consigue respetando su derecho a decidir, haciendo que su opinión cuente. Y eso hasta ahora no ha ocurrido en el partido. El empoderamiento no es como el Espíritu Santo que baja y la gente se empodera, o que te sube la fiebre y te empodera. No, mire usted, uno se empodera cuando la organización lo respeta, cuando la organización le da su protagonismo y le da su sitio.
Bueno, queda claras las discrepancias, pero vamos a seguir avanzando también en otro tipo de temas importantes para toda la ciudadanía. Próximamente, 3 de junio, una de las protestas y manifestaciones que llevarán a muchos ciudadanos navarros precisamente a la calle, y que tiene que ver con la defensa de la bandera de Navarra, con cuestiones identitarias. El mismo día, la actual Secretaría General de Podemos, la actual dirección de Podemos, plantea otra manifestación, y en este caso contra la corrupción fundamentalmente. Cuestiones identitarias y diferencias entre los tres planteamientos. ¿Cuál es, en este caso, la idea relativa a la bandera de Navarra? Bueno, pues los diferentes sentimientos vasco, navarro, español en nuestra comunidad desde vuestro punto de vista, Laura. Nosotros defendemos una Navarra plural, diversa, mestiza, que además se siente orgullosa de esa diversidad y que, más allá del origen y las sensibilidades identitarias que una persona pueda tener, lo que tiene que priorizarse siempre es la defensa de los derechos de las personas, de quienes vivimos aquí, más allá de símbolos que deberían ser inclusivos y que, sin embargo, algunos pretenden utilizar para dividir a esta sociedad. Nosotras creemos que es muy importante, porque así lo ha defendido Podemos, romper con esa confrontación identitaria que ha primado durante los últimos años y que ha servido de excusa para unos pocos gestionar lo público en defensa de los intereses de los más privilegiados y de las élites. Y en este sentido creemos que hay que romper con esa dicotomía, con que si uno se siente navarro y español, navarro y euskaldún, navarro y lo que quiera sentirse, porque aquí también hay personas que provienen de otros países, que por cierto en Podemos y en nuestra candidatura en particular están perfectamente integradas y que nos aportan su experiencia y su trayectoria, y desde luego lo que hay es que defender los derechos de la ciudadanía y tener por bandera la defensa de la justicia social para todas las personas. Eduardo Santos, ¿se encuentra cómodo Podemos en todo lo relacionado con las cuestiones identitarias y cómo se están llevando a cabo ahora mismo en Navarra? Y sobre todo, ¿qué planteamiento hace vuestra candidatura en este sentido, entiendo, de conciliación o mediación? Bueno, cómodo sí. Tenemos claro cuál es nuestro planteamiento. Las identidades a veces aglutinan y otras veces separan, y por lo tanto hay que saber manejarlas. ¿Qué estamos hablando aquí? De unas identidades que están establecidas por un marco del adversario político en el sentido de aglutinar a sus propios votantes y a sus propios simpatizantes, pero que desde nuestra opinión se hace en perjuicio de otras personas que se sienten de otra manera. Desde el punto de vista de Podemos Aldugu, de nuestra candidatura 20 de marzo Martxoako Gay, jamás hemos preguntado a nadie cómo se siente, porque para nosotros lo relevante es tener un espacio abierto, inclusivo, donde todo el mundo pueda sentirse igual de cómodo, se sienta como se sienta, y construir una identidad fuerte desde lo social. El orgullo de pertenecer a una comunidad como Navarra no viene de un orgullo identitario individual, viene del orgullo social de saber que tenemos una buena educación, una buena sanidad, que cuidamos a nuestra gente, que podemos ir con la cabeza bien alta porque vamos a ser identificados como gente que se cuida. Esa es la clave. La pregunta es, ¿no?, si Podemos defiende la bandera de Navarra o cuál es la bandera que defiende Podemos, Francisco. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que empezar definiendo qué entendemos por pueblo. Los pueblos en la actualidad se constituyen sobre sociedades mestizas y pluridentitarias. En el caso de Navarra, por ejemplo, algo más del 10% de la población procede de otros países, en torno a un 35% viene de otras comunidades autónomas, y del 55% restante unos se sienten vasquistas y otros se sienten navarrísimos, y llevan años enfrentando a unas navarras y unos navarros contra otras navarras y otros navarros. Nosotros creemos que tenemos que poner en valor todas esas cosas que tenemos en común, a la par que somos respetuosos con nuestras diferencias, a la par que somos respetuosos con nuestros símbolos, con nuestras banderas. Nosotros entendemos que nos necesitamos la una a lo otro y lo otro a lo uno para transformar esta mediocre realidad. En este sentido es en lo que trabajamos y por lo que apostamos. Creemos que hay que preservar la cultura navarra, la esencia del pueblo navarro, desechando también las impurezas que tiene esa esencia. Me estoy refiriendo concretamente al peso que la Iglesia Católica ha tenido durante siglos sobre las navarras y sobre los navarros. De hecho, uno de los puntos de nuestro programa es un cuestionamiento de las festividades religiosas.
Bueno, cuestión ideológica, cuestión lingüística que nos conecta también con la materia educativa, que nos interesa ver cuáles son los distintos puntos que plantean estas tres candidaturas que optan al liderazgo de Podemos. ¿Cómo articular de alguna manera nuestro sistema educativo en la educación en Navarra, la defensa de los idiomas, ¿no? Hablamos del castellano, el euskera y otras lenguas extranjeras. ¿O cuál es la apuesta clara de Podemos en este sentido por el bilingüismo, por ejemplo? Bueno, en primer lugar decir que en esta materia tan sensible y que tanta polémica ha generado en los 2 últimos años, desde el cambio de gobierno, lo que hay es que seguir apostando como algo prioritario por una educación pública, laica, científica y de calidad. Cuestión que todavía está en entredicho con el actual gobierno y que nosotros venimos demandando siempre en el seno del cuatripartito. Y es que tiene que ser una prioridad la inversión en educación, porque es una inversión de futuro y porque es la única manera para garantizar el desarrollo personal de las personas, su desarrollo intelectual y sobre todo porque es lo que va a través de la educación pública compensar esas desigualdades sociales, económicas y que garanticen de algún modo la igualdad de oportunidades. Hay que potenciar la educación de 0 a 3 años, hay que potenciar la escuela rural, crear toda una red vertebrada por todo el territorio que garantice esa educación de cercanía, acorde al medio, bajando y reduciendo los ratios y desde luego tiene que ser una prioridad fundamental que sea la educación pública con carácter prioritario y no la concertada como se está dando con carácter prioritario, donde se están destinando especiales recursos cuando tendría que ser a la inversa. La defensa de lo público está clara en el caso de Podemos, ¿no? Pero las formas pueden ser diferentes. Bueno, la firmeza en la defensa de lo público no necesariamente te lleva a unas formas agresivas, te lleva a lo que es, a tener clara cuál es tu línea ideológica coherente, sabiendo que Navarra es muy plural y que lógicamente pues aquí nadie va a tener una hegemonía de mayorías absolutas, o por lo menos no se prevé a corto plazo, con lo cual el diálogo y el acuerdo deben imponerse y la capacidad para llegar a diálogos y acuerdos también. En el marco de la educación, la propia pregunta plantea cómo se ha envenenado el debate de la educación y, si me lo permites, yo creo que estamos mirando una esquina del cuadro en lugar de mirar el cuadro completo. Es evidente que apostamos por una educación pública inclusiva y de calidad y que además permita esa igualdad social y igualdad de oportunidades. El problema es cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer primero cambiando un poco el esquema. No estamos hablando de la educación como un medio de competición social, es decir, quien tiene más idiomas, quien lleva a tal, pues es mejor. Vamos a hablar de la escuela como un sistema de valores compartidos para la convivencia y luego vamos a generar esa igualdad a través de recursos públicos. Eso solo se hace, y no nos engañemos, manteniendo un sistema social como el que tenemos y avanzando en él. Y eso solo se hace dedicando recursos públicos a la escuela pública. Y no hay otra opción, por lo tanto el cómo, en este caso, es importantísimo. Defensa de lo público, decía, de qué manera o si otras formas son posibles. Tenemos otro planteamiento que aporta Eduardo Santos, Francisco Espinosa, lo público principalmente como bueno, pues pilar fundamental desde vuestro punto de vista en la educación navarra, pero ¿con qué matices respecto al resto de los candidatos? Bien, nosotros creemos que el principal recurso, la principal riqueza del pueblo navarro son las personas, por encima incluso de las materias primas o de los productos manufacturados. Nosotros apostamos por la educación pública y por desincentivar la educación privada. Entendemos que así todas las clases sociales, todas las categorías se involucrarán en el proceso educativo. Por definirlo, explicarlo de manera sencilla, si los ricos saben que sus hijos van a tener que ir a la escuela pública, ya se ocuparán de que la escuela pública sea de calidad. Por tanto, no solo defendemos la enseñanza pública, sino además la enseñanza pública de calidad. Creemos que el euskera también tiene que ser obligatorio desde el principio hasta el final de la educación. Tiene que ser un elemento cohesionador, tiene que ser un elemento inclusivo. No estamos de acuerdo con el uso del euskera que se hace desde otras fuerzas políticas, se utiliza como un arma arrojadiza para enfrentar a un
unas navarras y a unos navarros contra otras navarras y otros navarros. Y también me gustaría coger el guante de lo que ha dicho la compañera Laura. Efectivamente, el ciclo 0-3 años consideramos que es fundamental, creemos que se tiene que incluir en el proyecto educativo global, que tiene que ser asumido por el Gobierno de Navarra y que efectivamente estamos hablando de una fase de la educación, no de un servicio de guardería como se defiende desde otras fuerzas políticas. Educación hasta aquí, tenemos sanidad y derechos sociales en este tramo final de nuestro análisis, del análisis de las propuestas que plantean los tres candidatos. Y ahora les pido concreción en cuanto a las propuestas sanitarias. La apuesta fundamental de la primera candidatura, en este caso la candidatura de Laura Pérez, ¿cuál sería el objetivo fundamental en la sanidad navarra? Bueno, nosotros también compartimos que tanto en sanidad como en educación, en derechos sociales, lo que hay es que modificar las estructuras actuales de planteamiento y cómo valorar el garantizar un suelo de ingresos mínimos para poder prestar todos esos servicios públicos y con eficiencia. En el caso de la sanidad, nosotros apostamos por un modelo de salud integral, inclusivo, igualitario, gratuito y universal, como no podría ser de otra manera, y por eso partiendo de la idea de que el actual sistema el actual modelo social y económico, el sistema en el que vivimos, pone en riesgo también nuestra salud, creemos que lo que hay es que también cambiar de paradigma, de punto de vista y fomentar pues otro modelo económico, otro modelo productivo, donde haya un reparto de trabajo, donde se pueda conciliar la vida personal y familiar, donde tengamos mejores condiciones de vida en general que directamente inciden en la salud de todas y de todos. Y en este sentido sí que creemos prioritario que hay que, de una parte, reorientar el sistema sanitario público a la atención primaria, lo que descongestionaría la problemática de las listas de espera. Hay que racionalizar el gasto sanitario, terminar con las derivaciones a la privada, porque muchas veces parece que estas se llevan a cabo porque no se pueden asumir desde lo público, pero una inversión pública en este tipo de necesidades que actualmente se asumen desde la privada se podrían llevar a cabo con una mayor inversión y también fomentar la investigación, desarrollo, como hemos hecho desde lo público a través del IDISNA, y un dato fundamental, la cuestión de la financiación pública del gasto farmacéutico. En los actuales presupuestos destinamos ni más ni menos que 151 millones de euros en fármacos. Aquí lo que hay es que, de una parte, cuestionar la ley de patentes que hace que estos precios sean desorbitados y que además las empresas farmacéuticas se lucren desde lo público. Elementos fundamentales de la siguiente candidatura, en este caso la que lidera Eduardo Santos, elementos destacados especialmente en el ámbito de la salud, en el ámbito de la sanidad. Sí, bueno, estamos de acuerdo con lo que ha planteado Laura porque es más propio de un programa electoral que elaboraremos desde una manera participativa. El diagnóstico que nosotros hacemos desde la candidatura de 20 de marzo Marcho a Cogey es que, bueno, el cambio lo que ha supuesto es determinado gesto alrededor de irnos más hacia la publificación que hacia la sanidad privada, pero que no es suficiente. Tenemos un problema de valores, es decir, no tenemos, digamos, una medicina, digamos, como carrera universitaria en Navarra, con lo cual, bueno, pues eso tiene el problema que tiene a la hora de plantear determinados factores ideológicos y de cambio de paradigma. Y luego hay otro tema que tenemos muy claro, y es que en la estructura sanitaria existen, digamos, reticencias a cambiar cualquier otro tipo de planteamiento dentro de la administración. Y hablo de reticencias de una cierta élite administrativa y una cierta élite de poder, digamos, informal dentro de las propias estructuras. Desde luego tenemos que ir a eso, nos quedan 2 años, y hay que darle un empujón fuerte al margen de ir, digamos, dentro del acuerdo programático, perfilando un nuevo programa electoral que nos lleve, digamos, a la hegemonía en el 2019. Elementos claves de futuro, realidades que plantea vuestra candidatura, Francisco. Bien, el principal problema de la sanidad en Navarra, tal y como se pronuncian las ciudadanas y los ciudadanos en las múltiples encuestas, es el asunto de las listas de espera. Ese es un tema en el que nosotros estamos especialmente preocupados y en el que vamos a poner toda la carne en el asador. Es cierto que también apostamos por una sanidad de calidad. Hay que poner en valor en este punto el trabajo de la compañera Teresa Sáez y de otros compañeros. Recientemente hemos revertido a público las cocinas en la sanidad. Creo que eso es
una gran noticia. Creo que tenemos que seguir en esa línea y tenemos que seguir revertiendo a público los otros servicios que a día de hoy todavía están externalizados. Bueno, pues nos quedamos con estas claves, a punto ya de terminar, la sanidad, la educación y múltiples temas que hemos podido abordar hoy. En el tramo final sí que les vamos a pedir a nuestros candidatos, a los candidatos de Podemos, a los candidatos de la formación morada, que resuman brevemente por qué se les debe votar, ¿no? Y en este caso, Laura Pérez, en un minuto apenas, las claves fundamentales, Eduardo Santos, Francisco Espinosa. ¿Por qué Laura Pérez sí? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y no solo hay que practicarse, no solo hay que decir, sino que luego hay que ser coherente en aquello que se dice, y creo que Podemos Navarra ha demostrado que con los recursos que ha tenido en estos 2 últimos años ha sacado los debates a la ciudadanía, ha estado implicado en todos los movimientos sociales de los que hemos sido parte, hemos recogido y escuchado todas las propuestas y hemos aprendido sobre todo de la experiencia de estos 2 años, en la que ahora toca especificar en esos documentos, tal y como lo hemos hecho, renovando los equipos. Eso sí, no venimos a hablar de continuismo en lo organizativo, sí en lo político, para mantener esa coherencia y respetar el mandato popular, y sobre todo recoger todas esas propuestas que se vienen trabajando y que van a hacer de este Podemos un Podemos totalmente transformado. Gracias. Y yo abordo ese... brevedad, les pido brevedad máxima. Eduardo Santos, ¿por qué sí a la candidatura que lideras? Porque la candidatura 20 de marzo Marcho a Coguey surge de las bases de los movimientos de los territorios y de los municipios que necesitan, digamos, tener cauces mayores de participación y que necesitan obtener mayores recursos por parte de la organización para comenzar a crecer. Y ante eso, nosotras y nosotros estamos proponiendo un liderazgo coral e inclusivo que reparta las responsabilidades y las portavocías, que tenga una mayor atención a la ribera, una mayor descentralización de lo que sería la soberanía de proximidad en los territorios, en el derecho a decidir en las cuestiones que les afectan, y un equipo solvente y comprometido que pueda ser capaz efectivamente de liderar con organización ese cambio. ¿Por qué sí a la candidatura de Francisco Espinosa? Yo te ofrezco devolverte tu voto cuando tú quieras. Yo te ofrezco desrepresentarte y representarte en el momento que tú lo consideres oportuno, revocatorio inmediato. Yo te ofrezco derecho a decidir sobre todas aquellas cuestiones que van a repercutir en nuestro futuro colectivo. Te ofrezco democracia real ya. Te ofrezco cambiar el sentido del giro de la rueda. Votarme a mí es votarte a ti. Vota a Derecho a Decidir, Esencia 15M, vota a Francisco Espinosa para la Secretaría General, Bozkatu. Bueno, hasta aquí llegamos con el debate en el marco de las elecciones primarias de Podemos. Hoy la Muga, ya ven ustedes, se ha teñido de morado para conocer los argumentos fundamentales de los 3 candidatos, Pérez, Santos y Espinosa. Muchísimas gracias a los 3, suerte por supuesto en este trayecto, y lo sabremos a partir del 20 de mayo quién es el líder o quién va a liderar la formación morada en Navarra. Gracias de verdad por acompañarnos hoy en Navarra Televisión, y nosotros seguimos ahora con otros contenidos en la Muga.